Buenas tardes. Continuamos con Cartas de Cartay. Esta vez vamos a hablar de un tema bastante interesante y común, ¿no? Que son las diferencias entre los alimentos crudos y los alimentos procesados y ultraprocesados. La mayor cantidad de los alimentos que nosotros consumimos son alimentos crudos y procesados. Y tenemos adicciones con los alimentos ultraprocesados. Un alimento crudo es un alimento que se retira directamente de la planta o por lo general son alimentos de origen vegetal, ¿no? Que son muy pocos procesados o un procesamiento mínimo, por ejemplo, como cortar la piña, pelar el banano. Generalmente hay personas que consideran que el alimento crudo es mucho más nutritivo, ¿no? Y son parte de su dieta, lo convierten en una y esas personas son llamados crudívoros, comen alimentos crudos. Dentro de ellos hay personas que consumen particularmente fruta y son frugívoros. Bueno, generalmente un crudívoro incorpora hasta un 60, por lo menos un 60% de alimentos crudos en su dieta habitual, ¿no? Hay algunos aspectos positivos de comer alimentos crudos. Un factor o un elemento o un aspecto positivo es que contiene fibra, que es muy importante para el sistema digestivo y para lo que se llama el segundo cerebro, pero además son considerados, por lo menos en algunos casos, más nutritivos porque se cree que la cocción, eso lo dicen mucho, que la cocción destruye algunas vitaminas. Pero hay algunos, generalmente los aspectos son negativos, son mucho más importantes que los positivos. Entre los negativos está el hecho de que muchas partes de los alimentos crudos son tóxicos. Por otra parte, son alimentos que resultan difíciles de masticar y, por supuesto, de digerir. Además de eso, son alimentos que tienen algunos elementos que no son comestibles en su totalidad. Siempre hay una parte del alimento, por ejemplo, un alimento crudo, consideran que es un alimento crudo el huevo, pero el huevo tiene, por ejemplo, en la yema, no se puede consumir crudo porque en la yema tiene una sustancia llamada avidina, que es una sustancia tóxica que impide la absorción de algunas vitaminas, como la biotina, o también los hongos que no pueden ser consumidos, algunos lo consumen crudo, pero no pueden ser o no deberían ser consumidos crudos, porque la mayor cantidad de los hongos comestibles tiene una sustancia llamada agaritina, que es tóxica. Relativamente poco tóxica, pero es tóxica. Aparte de los alimentos crudos, los que han recibido algún tipo de procesamiento, por simple que sea, se llaman alimentos procesados. Y entre ellos tenemos alimentos que son considerados, diríamos, positivos, porque nos permiten a nosotros, en muchos casos, la sobrevivencia. Por ejemplo, muchos productos vienen enlatados, han sido procesados, pero nos permiten a nosotros, diríamos, satisfacer nuestra necesidad alimentaria aún en condiciones de calamidad o de extrema dificultad, por ejemplo, como en viajes, terremotos, en situaciones alejadas de centros de producción. Entonces nosotros podemos acceder al alimento a través del alimento enlatado, ¿no? Entonces
esos alimentos enlatados pueden ser procesados de una manera relativamente simple en algunos casos, ¿no? También en envases de vidrio. Ustedes consiguen que existen algunos hongos en envases de vidrio, frutas en que son relativamente poco procesados y están considerados dentro de la categoría de alimentos procesados. La digestión es ayudada por un alimento procesado, porque hay que gastar menos energía en la ingestión del alimento. Duramos menos masticándolo, y esa energía podemos utilizarla para otras cosas. Pero también el alimento procesado ayuda a mejorar las condiciones de la biología humana. Por ejemplo, la dentición. Se necesita una dentición, diríamos, una particular dentición para comer solamente alimentos crudos, que ofrecen mayor resistencia a la masticación y a la digestión. La cocción, además, que es una forma de procesamiento. Por ejemplo, el fuego procesa, pero mejora la palatabilidad de la carne. Aunque hay algunos alimentos de origen animal que son considerados que se comen crudos y sin muchos problemas y se sirven en los grandes restaurantes. Un ejemplo es, por ejemplo, el bistec tártar, o, por ejemplo, el carpaccio. Generalmente se consume crudo, y algunos tipos de mariscos se consumen crudos, por ejemplo las ostras. Bueno, pero por lo general casi todos los productos requieren de un mínimo de procesamiento con el propósito de desnaturalizar las proteínas y reducir la concentración de gérmenes en un alimento, mejorando la palatabilidad, o sea, haciendo más fácil la masticación y la digestión. Y además evita sustancias tóxicas. Por ejemplo, yo dije que hay algunos alimentos crudos, por ejemplo, como el huevo, que no debería consumirse crudo por la avidina, o, por ejemplo, algunas algas que contienen agaritina. Bueno, pero si ustedes aplican un sistema de procesamiento simple como cocción, ustedes prácticamente eliminan la toxicidad de esa sustancia y la pueden ya comer. Nosotros comemos huevos sancochados, huevo crudo, huevo frito, etcétera, ¿no? En diferentes, huevo poché. Y bueno, igual sucede en el caso de los hongos. Y al lado de eso, de los crudos y de los procesados simples, o los procesados de un mínimo procesamiento, tenemos los alimentos ultraprocesados, que son considerados generalmente por los nutricionistas como poco saludables y que ofrecen grave riesgo a la salud. Entonces, porque a los alimentos ultraprocesados, listos para comer, se les agregan muchos aditivos alimentarios que son por lo general considerados tóxicos y cancerígenos. Por lo menos propician propician la posibilidad de tener cáncer en algunos casos, ¿no? Ahí tenemos entonces, son aditivos que se le agrega al alimento para como colorante, estabilizante, conservante, y por lo general no son frescos los alimentos ultraprocesados. Por lo general esos alimentos pierden algo de sus propiedades, de sus cualidades sensoriales, y por supuesto, por eso es que se hace la adición se adicionan colorantes, etcétera, para restituir las propiedades organolépticas que tiene un alimento. Entonces hay aromatizantes, saborizantes, etcétera, ¿no?
entre los alimentos procesados que son considerados por la frecuencia del consumo, están los snacks, las galletas que ordinariamente se compran en los supermercados, las bebidas gaseosas. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de tentempié o snack que son consumidos normalmente en una sociedad, sobre todo por los más jóvenes. Y son considerados muy poco saludables, o por lo menos que atentan contra la salud humana. Entonces tenemos, en resumen, alimentos que son crudos, retirados directamente, tienen algunas propiedades, algunos aspectos positivos y aspectos negativos. Algunas partes son tóxicas, alimentos que requieren un cierto nivel mínimo, aunque sea mínimo, de procesamiento, que son los alimentos procesados simplemente, a los cuales a esos alimentos no se les agregan azúcar, no se les agrega sal en grandes cantidades, y en cierta manera, por el procesamiento que se realiza en ellos, pues ayuda a mejorar la digestión y a modificar, a lograr la satisfacción de las necesidades sin grandes problemas. Entonces, por eso hay que dar un procesamiento mínimo como sistemas de cocción que impiden, la actuación de algunos elementos tóxicos, sustancias tóxicas como la avidina, agaritina, etcétera, etcétera. Y hay alimentos ultraprocesados que contienen muchísimos alimentos, muchísimos ingredientes, que son muy poco saludables. Ustedes agarran cualquier alimento ultraprocesado y van a ver que tiene una gran cantidad de ingredientes. La mayor cantidad de esos ingredientes son colorantes, saborizantes, estabilizadores, conservantes, y por supuesto está lo más lejos de la frescura del alimento, y muchos pierden sus cualidades sensoriales y tienen que ser compensadas por la adición, por los aditivos agregados. Ahí tenemos una gran cantidad, prácticamente la mayor cantidad de alimentos que está en un supermercado y que es comprado por los consumidores son alimentos procesados o ultraprocesados, y muy pocos son, como verduras, frutas, etcétera, son muy pocos los alimentos crudos que son comestibles. Bueno, espero que les haya sido de interés esta conversación sobre alimentos crudos, procesados y ultraprocesados, y los aspectos relacionados con la salud y la satisfacción, del consumidor. Si les gustó, le dan clic, y continuaremos con nuestro programa con temas relacionados con la alimentación. Nos vemos en la próxima carta.